vuelta, muchachos. Aprovecho de saludar al tiro. Hola, Gonzalo, ¿cómo Marcos estás? Sotomayor, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Muchas gracias. A ver, muchachos. Hoy Luis Cordero, que yo todavía, perdóname, Euge, muchachos, yo creo que era el momento para que se luciera el Ministerio de Seguridad, ¿no? Venía, bueno, pónganlo a todos, Redaz, Carabineros, los móviles de televisión, Luis Cordero dando ahí despacho. O sea, estaba regalado y lo hicieron todo mal. Es que todo mal. A ver, vamos con declaraciones de Luis Cordero, ¿no? Estadio Seguro como régimen de funcionamiento, como plan en su diseño y en su estructura, ha fracasado. Lo que yo le puedo comunicar es que el gobierno ha decidido cerrar el plan Estadio Seguro como una estructura destinada a velar por la organización y por el control de los partidos de fútbol profesional. Su estructura original respondía a un diseño de organización y de participación que se explicaba en la competencia que tenía el Ministerio del Interior, que hoy se encuentran distribuidas hacia el Ministerio de Seguridad y algunas otras específicas que hay en el Ministerio del Interior. La segunda es que la legislación en el tiempo ha cambiado, especialmente en aquellas materias que están vinculadas a la organización de eventos masivos. Y la tercera, creo yo, es que el comportamiento de quienes participan en el estadio y esencialmente quienes cometen ilícitos en el estadio y en sus alrededores son estructuras que han ido cambiando en el tiempo. Ahí están las declaraciones del ministro de Seguridad. Ojo, es el ministro de Seguridad. Este es el debut. O sea, pega cero. O sea, pues si hay un partido y no se juntan a preparar el partido y después te sale con una explicación del tipo, no, que el diseño experimental, elaborado durante este tiempo. Debutamos con 2 muertos y nadie haciendo el trabajo. El día jueves, cuando esto ocurrió. Aguanta un poquito, Dame un segundo. Todavía nadie ha salido a desmentir que Gonzalo Durán, el delegado presidencial de la región metropolitana, entregó 4 horas antes el plan para generar la seguridad en torno al estadio. No solamente eso, sino que además Gonzalo Durán nunca llegó al estadio. ¿Cómo? Eran las 12 de la noche y yo no vi ninguna vocería de crisis. Ninguna. 0 vocería de crisis. Creo que terminó hablando Moza en todo esto. Entonces, también aquí hay una falla institucional del Ministerio de Seguridad, del Ministerio del Interior. No sé qué es lo que será, porque ya a esta altura todo esto... Bueno, fíjate, Gaby, todo está lleno de youtubers afuera de Chile, O sea, digamos, afuera España, esto es... Argentina, Venezuela, todo el mundo hablando de la inseguridad brutal en Chile. Marco, a ver, periodista deportivo, bueno, de toda la vida, ¿cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos mirar lo que sucedió la semana pasada? Sabes tú que, primero que todo, agradecer el espacio que ustedes como programa político le están dando. Únete hoy en www.sinfiltros.cl y tu apoyo nos permitirá seguir creciendo y entregando contenidos independientes y sin censura. Contamos contigo. A un problema que es multicausal. Evidentemente no es solamente la responsabilidad de Carabineros, de las Barras Bravas, del gobierno de turno. Acá hay una cuestión de la sociedad en su conjunto y que tiene que ver con la invisibilización del hincha que va al estadio. El hincha que va al estadio no tiene ninguna garantía siquiera de llegar a su casa después vivo o sano, ¿verdad? Ninguna. Acá es una cuestión que se ha venido arrastrando en las últimas décadas, porque las barras bravas tienen su origen no en democracia, tienen su origen en la dictadura cívico-militar. Fue la primera barra brava que se instaló, la barra de la Universidad de Chile, contestataria precisamente al régimen de Pinochet. Le responde Colo-Colo creando la Garra Blanca y a partir de ahí empieza este fenómeno que no se puede homologar, Gabriel, con lo que pasó en Inglaterra, porque mucha gente tiende a hacer, no, los ingleses actuaron y cortaron por lo sano y los hooligans desaparecieron. Lo que pasa es que los hooligans eran tipos prácticamente indocumentados, eran parias, eran gente que ni siquiera tenían un registro de identidad. Entonces fue fácil para el gobierno en ese momento, me parece que era Margaret Thatcher, de eliminarlo, y te digo literalmente, eliminarlo a muchos. El fenómeno de las barras bravas en Sudamérica, en Argentina, en Chile... Debería ser más simple si tú los tienes identificados. Ya, es que aquí voy. Es al revés, pues si para Thatcher fue fácil hacerlo cuando no estaban identificados y eran parias, más fácil es hacerlo cuando tienes registro de hinchas, cuando tienes control con acceso con carnet de identidad. Sí, pero es que la segunda parte de la idea que hay que instalar es que hay un libro que es muy interesante que yo lo recomiendo, que se llama Héroes, Machos y Patriotas, de un sociólogo argentino, Pablo Alabarcés. Y él dice por qué no podemos en Sudamérica utilizar el famoso plan que utilizó la gente en Inglaterra, que tiene un nombre que se me olvidó en el informe Taylor.
Porque las barras bravas en Chile y en Argentina tienen nexos con la policía, tienen nexos con el Poder Judicial, tienen nexos con los políticos, tienen nexos con sectores periodísticos, tienen nexos con el alto empresariado. ¿Te das cuenta? Entonces no es llegar y hacer lo que hicieron en Inglaterra, porque ellos están protegidos. Y creo que el epítome de esta situación es lo que presenta Pancho Malo. Un tipo que fue imputado por doble asesinato, lo sacaron fuera de Chile y ahora vuelve como figura pública. O sea, tú dices, pero ¿qué es eso? ¿Te das cuenta? O sea, hay una protección de estos barras bravas y que lamentablemente el Estado de Chile, aquí el Estado de Chile, yo no voy a culpar al gobierno de Piñera por crear los estadios seguros, ni al gobierno de Boric, ni al gobierno de Bachelet. Estoy señalando que el Estado de Chile tiene una asignatura pendiente tremenda con la gente que va al estadio y que se siente en la más absoluta indefensión. Eso es en términos generales. Ya, pero ahora pasamos todos los límites, ¿no? Ahora traspasamos todos los límites y por eso un programa como el de ustedes... Porque digo, lo que sucede es que te lo vienen anunciando 4 días antes, 5 días antes, que van a hacer un turbazo, que van a entrar al estadio, un reventón, que te lo publican, que te lo están diciendo, que tenía un Ministerio de Seguridad, que tenía o sea, que tienes, digamos, todo el aparataje y no hay nadie, y que podrían haber entrado al estadio y haber matado a jugadores, no sé. Sí. Y nadie hace nada. Y no la pillan, no la detectan. Tú dices, hace 4 días se sabía esto, o 4 horas antes, son 4 décadas. Son 4 décadas que se sabe que las barras bravas pertenecen al crimen organizado. Y ahora con mayor razón con la irrupción del narcotráfico. Eso lo sabemos todos. No hay que ser experto para darse cuenta. ¿Por qué las barras bravas manejan el fútbol chileno? Sobre todo en los 3 clubes más importantes, que son la Católica, la U y Colo-Colo. ¿Por qué? ¿Bajo qué permisividad? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué se creó Estadio Seguro como una entidad que no tenía, a juicio del ex subsecretario Monsalve, que en una declaración pública, yo me acuerdo clarito, dijo, Estadio Seguro no tiene facultad ni de fiscalizar ni de sancionar? Entonces uno dice, ¿para qué está? 2.000 millones de pesos me parece que el presupuesto de Estadio Seguro. ¿Fueron 15 años? 14 años. 14 años. Son 14 por 2, son 28.000 millones de pesos, 28 millones de dólares prácticamente, que nos ha salido del erario nacional. Y para tener a tipos realmente neófitos, porque eso es lo otro, ¿eh? Estadio Seguro estaba a cargo de ingenieros comerciales, abogados, periodistas, nadie experto en seguridad pública. Nadie. Y ahora que tenemos ¿Por qué? seguridad. Si preguntémonos por qué. Si ahí está Porque lo quieren dejar, po. Porque es caja de favores, pagadores, favores políticos, se sacará plata de ahí, esto es una hipótesis, por favor, ¿eh? Se sacará plata de ahí para campaña, no tengo idea. Pero tener un organismo con un gasto tremendo para el Estado de Chile era una cuestión realmente inexplicable, y lo que tiene que hacer la autoridad es explicar por qué se mantuvo durante 14 años una entidad de esas características. Me gustaría escuchar, ¿me puedes poner en la graf las soluciones que presentaba Iván? Y me gustaría contrastarlo un poquito contigo, Marco, y sumarte un poquito, o repítemelas tú, Iván, a ver si le hace sentido a Marco. Primero, investigarlas como crimen organizado y no como entidades aisladas, pillos separados. Segundo, persecución penal a los financistas, que son empresarios y políticos generalmente, que financian estos clubes y financian a estos. Yo agregaría que faltó jugadores también. ¿Cómo olvidar a Esteban Paredes cuando deciden parar todo el campeonato en el estallido, la barra blanca? Esteban Paredes dice que no y después tiene que recular porque lo amenazan. Traspaso del costo a los clubes es que sacan parte del costo con boletas de garantía por partido, que los controladores, los dueños, Moza y compañía, respondan con su patrimonio ante los hechos de delitos o desmanes que se ocurren en sus partidos, el impedimento de dejar reuniones internacionales, que lo dijo Giovanni, condenas altas para los líderes de barra. Yo creo que eso, yo estoy de acuerdo que la experiencia inglesa es distinta, porque acá, tanto como en Argentina, el padre del modelo, están muy vinculados con la política y con los empresarios, con algunos empresarios. Y recuperación integral de los barrios, que es donde las barras captan a los niños y donde están hoy día abandonados muchos de ellos. Marco. Sí, absolutamente de acuerdo con muchos de los puntos que plantea Iván. Creo que acá lo que falta es un modelo, es tratar de consensuar un modelo tanto a nivel de inteligencia, que uno dice, ¿existe la inteligencia en este país o no? A nivel de organismos de seguridad, al parecer no existe, ¿verdad? Recuerda que todavía está en tramitación la ley de materia de inteligencia, por lo tanto... Ahora, Marco, preguntan sobre lo que tú fuiste, porque yo creo que tenemos un consenso, más o menos, no sé si otros, pero al frente al menos hay 2 personas que tienen un consenso de que finalmente lo que hay detrás de esto es el financiamiento de los clubes, de partidos políticos o de políticos en general o de jugadores de fútbol o lo que sea. ¿No será a lo mejor la tarea del Estado apretar al fútbol chileno de manera tal de pegarles en el bolsillo, cerrarlo por un buen tiempo
y que pegándole en el bolsillo sea la manera de desarticular estas bandas? Es una opción bastante radical que tampoco se puede descartar en atención a la escalada de violencia que hemos tenido. Si el tema es desarticular las barras bravas, ¿por qué uno se puede preguntar por qué 200, 300 tipos manejan un estadio con capacidad para 40.000? Sí. La respuesta es súper simple, porque están organizados. Ellos viven en función de esto. Viven en función de esto. Lamentablemente es así. Ellos no van porque les gusta Colo-Colo, les gusta la U, Palestino, la Unión. Ellos van derechamente a ganar lucas. Han hecho un negocio de esto. Convierten el Estadio Monumental, en este caso hablando del Estadio Monumental, en un gueto donde es muy desagradable, muy peligroso acercarse. Si tú no eres, bueno, perteneces a determinado piño, incluso con entrada en la mano, tú corres el severo riesgo de quedar fuera, porque tu asiento está ocupado. Entonces, yo lo que pido es que, junto con buscar soluciones macro, bajemos el nivel un poco de la pasión en la discusión. Porque esta es una cuestión de seguridad pública. Si nosotros somos apasionados y nos culpamos, y aquí le culpan allá y viceversa, esta cuestión no se va a resolver, va a quedar entrampada en una discusión muy cortoplacista. ¿Y qué va a pasar? Claro. Y no se toman las medidas para hacer cambios estructurales. Eso es un poco lo que creo. Dauno te quiere preguntar algo, a ver. Más que una pregunta, quizá un comentario, saludar, no lo conocía, pero creo que hay bastantes cosas que son interesantes para pensar la crisis del fútbol, porque yo creo que hay otra cosa que no se puede homologar a lo que pasó en Inglaterra, y es que antes de la crisis, antes de lo ocurrido en el 89, el 85 ya había habido una crisis donde mueren 39 personas en Heysel, en el partido entre Liverpool y la Juventus, en Bélgica. Y expulsan a todos los equipos ingleses de las competiciones internacionales. Eso ocurre ahí, en ese año. Y el fútbol inglés venía saliendo campeón de todas las temporadas de la Liga de Campeones antes. Es decir, el fútbol inglés tenía asistencia extraordinaria, llenaba todos los estadios, incluso con esa tragedia de Cuesta. Entonces tenían un valor incluso cultural, social, económico invaluable. Lo que pasa en Chile es que han destruido el fútbol chileno. Y eso lo han destruido primero con la ley de sociedad anónima. O sea, el fútbol formativo está en el suelo. El reflejo en la tabla de posiciones en las eliminatorias tiene mucho que decir al respecto. Cómo los representantes de jugadores como Felicevich terminan controlando la selección. O, no sé, clubes que están en permanentes pérdidas económicas, donde se prioriza por pagar salarios exorbitantes, cobrando entradas enormes. Pero lo político, la seguridad pública, lo que estaba diciendo Marco. Es que eso es lo que yo quiero decir, que no se, es un problema que no se va a resolver con la seguridad pública. Rodrigo, por ejemplo, y con esto cierro, Gonzalo, tono muy calmado conversando. El hecho de que se haya quitado la posibilidad de que los hinchas tengan voz, voto y decisión sobre los clubes, por ejemplo, como por ejemplo pensando en referencia como el modelo alemán, también influye directamente en esa disociación donde los hinchas ya no pueden tener identidad con un club del cual son totalmente corridos hacia un lado y que terminan pagando por todo lo que ocurre. El tema de las barras bravas, yo insisto, viene de larga data. El primer muerto en los estadios, que fue la salida del Estadio Monumental, fue en el año 91. O sea, desde esa época estamos arrastrando esta lacra. Si pero no es la misma, Marco. Ha cambiado. No, se ha exacerbado, evidentemente. Lo que había antes eran ciertos líderes violentos, que los conocemos todos, sabemos sus nombres, pero en un momento esto llegó a ser el caldo cultivo del narcotráfico como una manera de tomarse los lugares. En este momento, los territorios. En ese sentido, lo que dice Dauno en su primera locución, que me parece algo razonable, que es tal vez el camino es apretar. Finalmente aquí hay que seguir la plata. Así es. Cherchez l'argent, cherchez la femme, como dicen. Busquen a la mujer o busquen la plata. Si uno aprieta la plata y hace que en el fondo mañana declaramos que el Monumental queda cerrado, como tú mismo acabas de decir que es un lugar muy desagradable para ir, muy difícil para ir. Yo no iría con niños, tú no irías con tus hijos tampoco. O sea, ni solo. Entonces lo clausuras. Y a Colo-Colo tienes que aplicarle una multa muy fuerte. Y así, no estoy hablando de Colo-Colo en particular. Estoy con la Universidad de Chile, con la Católica, con el que sea. Así es. Pero en el fondo esto tiene que tener una consecuencia patrimonial. Así es. Porque si no tiene una consecuencia patrimonial, esto va a seguir siendo una mafia que se controla entre la política, entre la política futbolística, además, también, porque digamos que también ahí hay lo que muy bien decía ahí Dauno, es que finalmente también los dirigentes también hacen política en este cuento. Si no, el año 97, gracias Gonzalo, el año 97 hubo había un famoso torneo que se llamaba la Copa Gato, que se jugaba, Copa Gato, claro. ¿Te acuerdas? Sí. Un amistoso entre Colo-Colo, la U, la Católica y la Chile, que habitualmente los ganaba la U, efectivamente.
En un buen tiempo. Bueno, y el año 97, yo recuerdo que estaba en Radio La Clave, había una Copa Gato en Viña. Se juntaron las barras en la estación de buses, aquí en la estación central. Sí. Imagínate, a las 4 de la tarde, la escoba que quedó fue tremenda, más de 100 detenidos, y sin embargo, Carabineros, al cabo de un rato, los dejó ir, se subieron a los buses, llegaron a Viña y siguieron la pelea allá. Entonces, claro, unos reporteros y el comisario, todavía me acuerdo, me dijo: don Marco, yo no puedo hacer nada si a mí me llama un senador de la República para pedirme que deje y libere a los chicos. El senador de la República era, y que después llegó a ser ministro de Justicia, era Alberto Espina, que tenía muchos vínculos con la barra. A ver, Alberto Espina llamando por teléfono para que dejaran libre a los barristas. Año 97. Bueno, yo quiero ¿Por sumar qué? a eso. ¿Por qué? Pero puede ser, ojo, estoy diciendo Alberto Espina por el nombre que a mí me dieron. Puede haber sido Perico Los Palotes. Claro. Lo que te quiero decir es que los vínculos de las barras, cuando nacen con los políticos, con determinados sectores, es súper fuerte. Entonces, por eso tienen la espalda y se sienten con un derecho absolutamente equivocado de hacer y deshacer. A ver, No, a mí me llama la Rodrigo Retti. Yo creo que lo importante en esto es la arista política, y hay una arista vinculada a la derecha. Estaba googleando. El año 2012, Gabriel Asensio, ex compañero de Alamparte, hizo una fuerte crítica y denuncia en el Parlamento respecto a Ruiz Tagle, no solo por la actuación de Ruiz Tagle como presidente de Colo-Colo, sino que también por la participación de Pancho Malo en la campaña de varios políticos de la UDI aquí calladito. Pero además hizo una denuncia en la Contraloría de la República sobre presunto financiamiento de la ONG Una Cancha para Chile, año 2012, y que dice Asensio era dirigida por el amigo personal, dice Asensio, por favor, por el amigo personal del secretario general de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Por lo tanto, acá hay mucha historia vinculada a la arista política, pero particularmente, no exclusivamente, pero particularmente a la derecha. Yo no sé si Marco sobre eso puede profundizar. Bueno, yo no... Lo dice el mostrador. El tema es que efectivamente la información que yo manejo, di el nombre de Alberto Espina porque el nombre me lo dio Carabinero. La información que manejo es que efectivamente también hay municipios de izquierda que utilizan las barras. ¿La utilizan de qué manera? La utilizan para hacer campañas políticas, para... red. Sí, sobre todo en el tema de las campañas. Volanteo, paloma, para apretar. Sí, y cuando hay que apretar, digamos, al rival, al contrincante, qué sé yo, como sea. Bueno. El punto es el siguiente, es que al saber esto, uno dice, ¿cómo se puede? ¿Cómo los mismos interesados, los mismos quienes fomentan las barras, los mismos quienes protegen las barras bravas, van a sacar leyes atentando contra estos grupos de choque que en definitiva les son súper útiles a sus intereses? Quizás por eso quizás tenemos hoy día un ministro comentando. No hay redada, no tenemos nada. Gonzalo, disculpa, perdona, pero igual es súper bueno lo que hizo el ministro al anunciar que se acabó Estadio Seguro. Yo te digo, está bien. Pero ¿a cambio de qué? Exactamente. Pero era bueno terminar con esa entelequia que no se le servía a nadie. A nadie. A ver, Rodri quiere preguntar algo. Sí, hay un boletín tramitándose respecto a intentar mejorar la ley sobre derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional, que es la ley 19.327, que es el boletín 16.223 del año 2023, que reformula el marco legal y establece algunas nuevas consideraciones bastante interesantes, pero yo hago un llamado desde este humilde rincón, desde este gran programa que Sin Filtro. Lo presentó el presidente Boric como mensaje presidencial, pero ha sido perfeccionado y yo creo que debe enlazarse de manera evidente a la ley de inteligencia que está durmiendo en el Parlamento. No se puede comprender una ley sin la otra. La ley de inteligencia debería tener incidencia respecto de la nueva ley que venga a mejorar la 19.327. Y yo creo que se deben considerar, yo coincido con Poduje, las barras bravas deben ser consideradas en determinadas hipótesis como crimen organizado. Deben tener elementos investigativos el Ministerio Público no comunes a efectos de lograr identificar las cabezas de los liderazgos de estas organizaciones criminales. Y finalmente, yo creo que el Estado también tiene un rol, y ahí puedo coincidir contigo, Gonzalo, en la crítica que se le hace al Ministerio del Interior o al Ministerio de Seguridad Pública nuevo, que es que la ley actual 19.327 establece que el Estado tiene una responsabilidad de clasificar los partidos según el nivel de conflictividad.
dado todos los elementos que tú mencionaste que son correctos, de que todos sabían de que esto iba a pasar o era probable que, que pasara, la estaban cantando hace la rato. pregunta que hay que hacerse es qué nivel de conflictividad determinó el Estado para este partido en particular. Pero Rodrigo, si yo creo que ni siquiera hicieron la pega. No, nada. ¿Ah? Además, perdona, ¿quién responde por los destrozos? Porque lo que reclaman los alcaldes es que, generado el destrozo y los vecinos, la cuenta la pagan los alcaldes y los vecinos. Tu idea de boleta de los que garantía es pagamos bastante impuestos, buena. No los dueños de los clubes y menos, digamos, la autoridad. A ver, espérate, pero hagamos un poquito, me gusta cuando hacemos arqueología. A ver, porque el que ahora el que dirige Chile, ¿cierto? El que manda, sobre este tema, pensaba de esta manera. A ver, ¿Usted ponle tenía play. dudas del rol de la izquierda con las barras o no? A ver, dice, este es un video, Eugenio, ¿no? Ponle play. Nótese la argumentación que acaba de dar el diputado Urrutia respecto a esta ley. Dijo, hemos hecho varias leyes para terminar con la violencia de los estados y no han funcionado. Por lo tanto, va a votar favorablemente porque esta endurece aún las penas. Y dijo después, si es que esta ley no funciona, tendremos que hacer una ley más dura aún. Y si no funciona, otra más dura aún. Pegarse cabezazos contra el muro. Voy a utilizar un término, puede ser duro, pero que me parece que está acorde a esta situación de desconfianza total con los ciudadanos. El diputado Urrutia, desgraciadamente, me da la razón cuando señalo de que esta ley termina criminalizando a los hinchas y da cuenta de un fascismo recalcitrante. A ver, Gonzalo, Jorge, discúlpeme. Te la dejé servir. Oiga, dando bote. Este presidente EO, fue el mismo, El P. el P, que dijo, leyó emocionado, hemos perdido tanto tiempo peleando entre nosotros. Cuando vimos un afiche, creo que la Garra Blanca con los de abajo en el GAM, después de haber hecho pedazo la Plaza Baquedano. Este señor y su amigo Giorgio también, decía, puedo parecer algo frívolo, pero qué lindo ver a los de abajo con la Garra Blanca destruyendo el monumento baquedano. Estos señores usaron las barras. Por eso le digo al compañero acá, Eric, cuando usted hace estas relaciones con la derecha, es posible en la propiedad de los clubes, yo lo dije. Yo le sugiero al arqueólogo de No, Twitter pero que dije- tiene Sin Filtro que le ponga también en el Google Pero, UDI, oiga, Renovación Nacional. yo ya lo dije. Parece que solo La vamos a sabe buscar. poner Mira, Boric. Sí, no meta el celebrity, No, meta además ese Boric ya no nuestro existe. programa déjeme celebrity. terminar. Yo no lo interrumpí a usted, lo único que quería No, decirle... yo tampoco usted le está hablando a la Lo producción. único que quería decirle es que el compañero y presidente le gustaba la mocha y le gustaba avivar la cueca cuando no A ver, estaba. Felipe y Le voy a Giovanni. preguntar a otro Perdón. entrevistado que hace pocas semanas se rechazó en el Congreso el secreto bancario, levantar el secreto bancario. Y yo creo que esta medida podría haber ayudado a desenredar algunos de estos nudos que nos hacemos acá, como quiénes financia la política. Yo le quiero preguntar a usted, porque ya sé que los del frente no les gusta levantar el secreto bancario y se han opuesto sistemáticamente a eso, si esta medida pudiese ayudar también a empezar a desenredar estos nudos que tenemos. Absolutamente. Perdón, tema de la el sociedad- secreto Pero bancario esto lo es pueden una levantar en 2 argumento. El minutos. tema de la sociedad Necesita anónima solamente deportiva. permiso un juez de Que responda garantía. Marco Antonio. Entonces, Que responda, ¿para qué mientes? Marco. ¿Para qué No, le mentido, mientes a la usted, gente? la derecha vota en contra O sea, de a levantar ver, el secreto ¿para qué bancario. mientes? A ver, Si Marco. Claramente el secreto ayuda. bancario se puede levantar en 2 horas. Gaby, sí lo sabe. Claramente. Lo sabe, pero tiene que tirar la... No le falta el respeto al Marco. invitado, que Ah, Marco. ya, déjate de llorar tú. chuta, anda enojado ahora. Bueno, claramente el levantamiento del secreto bancario es una ayuda tremenda, digamos, enfocado en el tema del fútbol. Una, para determinar quiénes están detrás de los... ¿Quiénes financian? Y quiénes son los dueños de los clubes. El tema de la Universidad de Chile No, eso sí. es un tema realmente perturbador, por decirlo de una manera. Es como una cebolla que tú le vas quitando las capas, le vas quitando capas, y no sabes todavía quién está en el núcleo. Detrás de Sartor, detrás de Tactical Sport, detrás de estos empresarios que se tomaron la Universidad de Chile. Con el levantamiento del secreto bancario se acabaría esta monserga de decir, no, mira, esto lo tengo en Panamá, lo tengo por allá, lo tengo en Delaware, en Estados Unidos, o lo tengo en Malta. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es súper relevante. Tanto para el narcotráfico como para determinar... Cristina quiere preguntar algo. Y después contigo, Giovanni. Marcos, ¿qué tal? Mira, la NFP ha sido bastante insistente con el tema del Registro Nacional de Hinchas. Sí. ¿Ya? Veo que en el Senado se rechazó hace poco, dentro de la No ha Comisión de servido mucho Culturas. eso, me da la impresión. ¿Ah? No ha servido mucho eso, ¿no? Es que eso es lo que quiero saber. Quiero entender que, desde tu perspectiva, qué tanto podría llegar a servir, porque la NFP ha sido súper insistente con ese tema. Hace 4 días tenían una conversación con el ministro Cordero después de lo que pasó, lamentablemente, el jueves.
Y el ministro Cordero decía que esto no era la panacea, pero hoy, en la última declaración del ministro, dijo que le parecía lo máximo y ya la NFP tomó la decisión de que se iba a aplicar a rajatabla el tema del Registro Nacional de Hinchas. La NFP no decide nada por sí y ante sí. La NFP, esto no es un régimen presidencialista el que tenemos en el fútbol, es un régimen parlamentario. Y aquí me refiero a parlamentario, que son los presidentes del Consejo de Presidentes quienes colocan y sacan y destituyen a los presidentes de turno. Es así, lamentablemente. Cuando se le ha planteado una solución o ayudar a la solución de la violencia en los estadios a través de sistemas más tecnológicos, más sofisticados, la respuesta es no, eso nos implica mayores lucas y no lo vamos a hacer. Y no lo vamos a hacer y no lo vamos a hacer. Eso es inaceptable. Entonces, Pablo Milad puede declarar lo que sea. Llega al Consejo de Presidentes y se lo rechazan y hasta ahí quedan sus palabras. ¿Te das cuenta? Gaby y Giovanni. Giovanni. No, dos cosas. Primero quiero aclararle a Felipe Parada que el secreto bancario en Chile se puede levantar. Se puede levantar en 2 horas, de hecho, y así lo demuestran las estadísticas que se mostraron por parte del Poder Judicial en la discusión del proyecto que usted señala. Más importante me parece, en cambio, el rechazo de la extrema izquierda al proyecto de localizaciones, al proyecto que permitía geolocalizar a los delincuentes. Pero, mira, quisiera decir otra cosa sin poner en una situación incómoda al invitado, pero si quisiera opinar, dale. sería ideal. La única persona que ha renunciado, que ha salido de su cargo producto de este lamentable episodio de la señora Pamela Venegas, que según un reportaje de Clinic, que no vamos a decir que la prensa de derecha, digamos, de los ricos, integró el piño Los Disidentes. Era una periodista que integró uno de estos piños, uno de estos grupos que señalaba... Ella estaba en Católica antes, jefa de comunicaciones de Católica. ¿Qué opinión nos puede generar esto? O sea, si alguien que viene de ese mundo de los piños lo ponen a cargo de Estadio Seguro... Abogado, pero hay cosas más graves incluso. Ella pertenecía a una barra brava de la Católica. Trabajó para la Universidad Católica en el área de comunicaciones. Trabajó en la ANFP en el área de comunicaciones. Y era de un piño. Efectivamente, de la barra brava de la Católica. La colocan sin ninguna competencia en el cargo. Pero además era ex empleada de 2 de las grandes entidades que tenía que fiscalizar. Si ella había trabajado tanto en Católica como en la ANFP. Entonces era un conflicto de interés tremendo. Y fue, evidentemente, la escala de hechos de violencia ha ido creciendo. Pero no nos olvidemos también, para poner la situación bien ecléctica, que durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, cuando estaba Cristian Barra a cargo de Estadio Seguro, Cristian Barra fue citado al Congreso porque hubo 2 muertos en el estadio del Teniente Rancagua, ¿se acuerdan? Que fue la causa que llevó a la imputación posterior a Pancho Malo. Entonces, esto no es, insisto, no es una cuestión política. Yo entiendo la pasión que hay aquí en el estudio y se percibe, pero esta cuestión es una mirada de Estado, es una mirada de sociedad. Y aquí todos tenemos que colaborar con ideas más que con rencillas. Sí. Gabriel, ¿usted quiere preguntar algo? ¿Quiere decir algo, Gabriel? Sí, comparto. Yo creo que estamos de acuerdo en que esto es una mirada de sociedad. Pero también, y no podemos dejar de recordarlo, que aquí hay una romantización a la delincuencia. Lo que acabamos de ver del presidente cuando era diputado es evidente. Gabriel, tú no puedes homologar lo que pasa, por ejemplo, en una concentración en la calle, en la Alameda, con un estadio donde se supone que es un espacio mucho más controlado. Tú sabes que el Colo-Colo iba a jugar a las 20... Las declaraciones del presidente se refieren a la modificación de la ley también tratar de ir decantando un poco estas homologaciones que hacemos de pronto. El estadio, tú sabes el horario, dónde está, los anillos. Los anillos lo puedes controlar. Exactamente, es un espacio. Y aún es así, increíble que no se controle. Exactamente, es peor aún. Bueno, ahí hay doble falta. ¿A la Pamela cuánto se llama? Pamela Venegas. Ahí es una doble falta. Y si los planes llegan 4 horas antes o 2 horas antes al estadio, con mayor razón. Claro. Entonces, bueno, la situación no es fácil. Muchachos, tengo que seguir con el programa. Marco, te quiero dar las gracias por venir al programa el día de hoy. De verdad, extraordinario. Muchas gracias por venir al programa. Gracias a usted. Gracias. Al regreso, atención, Eric Campo. Te contestaron, Eric Campo. Diputado Luis Sánchez le contestó a Eric Campo. ¿Quién es Eric Campo y por qué me dicen que tiene una foto mía enmarcada? La pondrá en su velador cuando se va a dormir. Estos zurdos son muy raros. A ver, Eric, ¿puede mostrar la foto, por favor? ¿La tiene o no? ¿La tiene por ahí o no? Es que no me voy a ir a dormir con su foto. Ahora,
Si fuera así, raro no, estaría enamorado de él, pero este no es el caso. Estamos hablando de que él es el nazi de la semana. Si no le gustó, parece que los chiquillos le escribieron alguna tontera en los chats que tienen entre ellos. Pero Ya. Ahí está la respuesta de Eric Campos. Prepárenme las menciones, por favor. Ya al regreso nos metemos con todo a la arena política. Lo que pasó el fin de semana. Carolina Toá llamando a Bogdanovich no le contesta. Las encuestas, Jara, el Pacto Libertario. La Mami los llamó hoy día a todos llegaron a sentarse con ella.